Buen día, ¿cómo andan? Bueno, hoy van a pasar una mañana conmigo, así que lo primero que vamos a hacer antes de ponernos a trabajar, porque hoy es viernes, esperen que le voy a arreglar un poquito la luz a esto, porque está como... Esperen, ¿eh? Buen día, ¿cómo andan? Buen día de viernes, son 8:20 de la mañana. Por lo general los viernes arranco desde más temprano, pero hoy tengo una reunión un poquito más tarde, así que voy a arrancar a las 9 a trabajar. Así que ya tengo todo preparado acá, tengo la compu, tengo mi cuaderno con una virome porque tengo una reunión importante, así que tengo para anotar. Ya tengo todo acá preparado, siempre me preparo mi jarra con agua y un vaso. Para no tener que levantarme durante la reunión o si estoy haciendo justo algo y tengo sed, siempre tengo ahí mi jarra con agua y además volvió mi rosa, volvió mi mate rosa porque sí, como estoy sentada más tiempo, sobre todo lunes, miércoles y viernes, me preparo un poquito más de mate que si fuera regular que estoy haciendo cosas o estoy con los chicos, me preparo el chiquito para no desperdiciar tanta yerba y porque no es que me siento a tomar mate. Entonces, bueno, como ahora sí, mientras trabajo me tomo unos mates, me preparé el rosa, así que volvió. ¿Qué les cuento? Ya hice las camas, hoy no fui a caminar porque mi amiga se sentía un poco mal, así que dije, bueno, mejor aprovecho y como hoy empezaba más tarde, me pongo a hacer las cosas que tengo que hacer por la casa, ventilo un poquito y ya me preparo todo para ponerme a trabajar. Así que lo que voy a hacer ahora es tomarme 2 mates. La habitación de Sofi ya está hecha, mi habitación ya está hecha, ya sacudí un poco acá el sillón, pero bueno, este sillón lo tengo que limpiar, pero no tuve tiempo todavía. Ayer a la tarde lo que hice fue, les voy a mostrar ahora, lavar las plantas afuera, lavé todas las plantas afuera, como para que se refresquen y están hermosas. Así que hice eso ayer a la tarde, ahora se las voy a mostrar. ¿Y qué más hice? Y bueno, nada, después tengo que terminar de hacer la limpieza, pero no pude. Miren qué hermosas que están. Hermosas, miren acá. El sillón igual no está tan mal, no está tan mal. Tengo que acomodar un poquito, lo hacemos. ¿Ven? Miren qué hermosas que están. Están hermosas mis plantas. Miren, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a sacudirlo un poquito con ustedes, como para sacarle los pedacitos de miguitas de comida, porque como a veces se sientan acá a comer snacks, miren, ¿no? Una estrellita. Esta creo que me la sacaron de mi termo, me la dejaron ahí, así que se la voy a poner al control, porque seguro después me la pide Sofi. Bueno, y sacudo así un poco, pero este sillón, la verdad les digo, está detonado, lo tengo que lavar. Bueno, ahí vamos. Ahí queda un poco más prolijo. Cambié la funda del fantasma, me la puse a lavar, así que puse esa de momento. Y en vez de tener la mesa grande acá, puse la chiquita y la grande la puse. Me voy a ir al baño y me voy a arreglar un poco. Me voy a poner un poco de make-up para no estar con la cara tan fea mientras tengo la reunión. Bueno, los voy a poner acá mientras me maquillo un poco y hablamos. Bueno, nada, eso les decía, que como que no tengo ahora mismo ninguna cosa así que veamos, y como a la noche siempre vemos alguna serie o algo, pero tomamos té, sí, un té por lo general, no es que necesito mucho espacio como para apoyar cosas. Así que bueno, acá tengo mi roller de Jade, así que yo eso es lo que utilizo a la mañana. Y se acuerdan que yo se los había mostrado en Canadá, bueno, me lo volví a comprar, es un serum de vitamina C. No debería ponérmelo esto a la mañana, pero la verdad les digo, está re nublado y está por llover, así que me voy a poner esto como voy a estar adentro de casa hasta que salga. Después me pongo protector media hora antes de salir y ya está. Así que bueno, me lo pongo así por toda la cara, con movimientos circulares, y acá como que aprieto un poquito para que penetre. Lo mismo en la frente, porque yo tengo muchas como arruguitas de expresión, porque bueno, gesticulo mucho cuando hablo, cuando me enojo y todo. Entonces bueno, siempre me paso así como el chiquito, como en las áreas estas de donde tengo más hinchadito tal vez, o donde tengo más arruguitas. Después tengo la guaya también por acá, que esa me la paso a la noche cuando me pongo las cremas antes de irme a dormir.
Así que esta es mi rutina, digamos, de skincare de la mañana. Ya me la había lavado la cara, me la había lavado antes de salir a dejar a los niños, así que tengo la cara limpia. Pero bueno, como los lunes, miércoles y viernes no llego, digamos, a hacer toda mi rutina de skincare, y hoy, como arranco la mañana un poco más tarde, la arranco con ustedes. Así que me pasa así, tampoco es que tengo mucha rutina, digamos. Me paso así como para darle un poco de brillo a la cara y también como para... después también me pongo este que ya se me está terminando. Ese es el Andalou Naturals. Esta tiene como mandarina y vitamina C también. Y es como un toner que te ilumina un poco la cara. Así que también me lo he hecho como para refrescarme un poco. Ya les digo, esto no debería hacérmelo... esto no debería hacérmelo cuando hay mucho sol porque te mancha la piel, ¿vieron? Pero bueno. Y acá tengo todos mis aceititos del pelo también porque una vez por semana me hago el oiling en el pelo. Pero bueno, obviamente ahora no me lo voy a hacer. Me lo tengo que hacer, me lo hago los viernes por lo general. Porque sí es verdad que por más de que me lave el pelo me queda un poco más engrasado. Entonces, bueno, nada. Me lo hago los viernes, cosa de tener... me lavo el pelo 2 días seguidos para que se me vaya yendo lo grasoso que me queda, ¿vieron? Bueno, y esperen que voy a sacar de acá. Estoy tratando de recuperar mi pelo, es verdad eso. Así que estoy probando un montón de cosas a ver qué me sirve. Me voy a poner este concealer que se llama Stretch Concealer. No sé la marca de este concealer. Ah, de Glossier. Este es de Canadá. Este es el que uso ahora porque estoy como más... no estoy tan bronceada, ¿vieron? Entonces se asemeja más al tono que tengo ahora en la piel y no me queda tan... no se nota tanto el parche, ¿vieron? Como un mapache. Igual nada, como la reunión es por cámara, tampoco es que se nota mucho, pero bueno, siempre me gusta darme como un toquecito a la mañana como para despabilarme y verme un poco más fresca. Esto también lo hago para cuando grabo videos así más... Hay veces que no me maquillo. Por ejemplo, para los vlogs por lo general nunca estoy maquillada porque me gusta que me vean más natural, ¿vieron? Como que en la realidad en mi día a día no me maquillo porque no lo veo necesario. No, tampoco es que me encanta maquillarme. Antes me encantaba. Yo en Argentina hice un curso de make-up y me encantaba maquillarme. Me encantaba maquillarme para salir a bailar y todo eso. Pero la verdad que ahora no, me maquillo con lo básico. Me voy a hacer las cejas también. Pero tampoco es que me hago las cejas mucho. Me las relleno un poco nada más, como para... Pero tampoco mucho. Siempre acá en esta parte de acá porque siempre tengo como menos pelitos, ¿vieron? Pero por lo general mi ceja está... O sea, yo no le hago nada a mis cejas, no me las depilo, nada. Solo me saco los pelitos que me puedan salir acá, ¿vieron? En el entrecejo, los de Frida Kahlo. Esos pelitos son los que me saco y tal vez un poquito, por ejemplo, los que tengo acá en el final de la ceja, en la colita de la ceja. Ahí también me saco un poco como para darle una definición, pero... Y algún que otro pelito que me sale por acá, pero eso también es como para iluminar un poco el ojo. Pero la realidad es que eso lo hago en 2 segundos, no es que necesito... No es que me haga una rutina de cejas. Y tal vez si tengo algún pelito más largo me las recorto un poco. Bueno, ahora me puse eso, que por cierto no se los mostré. Estoy usando este Brow Stylish Definer de L'Oreal. La verdad no sé el color. Es un crayón, dice. Ah, Dark Brunette, es mi ceja. Porque yo tengo la ceja bastante oscura en comparación con mi pelo. Me pongo un poco de máscara de pestañas, nada más como para mejorar mi mirada, digamos, como para reforzar el marco de los ojos. A mí me encanta la máscara de pestañas. Creo que esto sí es algo que no... Sin estar, perdón. Con lo que no podría no estar. La máscara de pestañas. La verdad que cambia muchísimo ya con ponerte máscara de pestañas. Un poquito cambia. Y tengo estos polvitos de Laura Mercier, que son como para sellar un poco. Y es lo que voy a hacer ahora. Porque no tengo muchas brochas, pero las que tengo están limpias. Así que me voy a poner un poco acá para sellar y que no quede tan brillante abajo del ojo, ¿vieron? Y para que me dure un poco más durante el día. Esto me lo tendría que haber hecho antes, antes de ponerme la máscara. Pero bueno, no importa. La máscara igual es a prueba de agua, así que no pasa nada. Bueno, y por último lo que hago es, ahora me voy a pintar, me voy a delinear y pintar los labios, pero me pongo un poquito de iluminador como... debería agarrar una brochita igual.
Bueno, no tengo ganas de sacar. Así que me hago así con el dedo, un poquito ahí como en el lagrimal, como para iluminar un poco, y en la puntita de la nariz, como para darle un toque. Igual esto es tipo muy básico. Ahora se los voy a mostrar más de cerca porque con esta luz la verdad mucho no se nota lo que me estoy haciendo. No me hago contorno en la cara ni nada de eso, nada. Muy básico es el make-up que me hago. Bueno, y con este que se los mostré en mis favoritos, me estoy delineando un poco la boca, pero tampoco me voy a delinear tanto porque como voy a estar acá tomando mate y todo eso, la verdad es que si estuviera, no sé, tal vez en la oficina o algo así, me lo delinearía un poco mejor, pero como voy a estar acá en casa y voy a tomar mate, como les decía, no vale la pena mucho pintarme la boca. Y me voy a poner este de NYX, que es el Butter and Gloss, que es como si fuera un lip gloss con un poco de color. Y este color me encanta, ahora se los muestro bien. Miren, es hermoso este color, hermoso. Es el BLG, a ver si se enfoca. BLG 15, por si lo quieren comprar, es este de la línea Butter and Gloss. Me encanta, yo amo ese, me encanta. Y ahora que está viniendo el otoño siempre me voy con colores así como más rositas, más marroncitos. Bueno, y eso es todo lo que me hago en la carita. La verdad es esa. Me pongo un poquito de este body splash. Igual ya me había puesto, pero me refuerzo un poco como para tener bicolor, aunque nadie me va a oler, pero a mí me gusta ponerme. Y lo que voy a hacer ahora es como tratar de peinarme un poco, porque tengo unos pelos de loca. Los tengo sucios, los pelos. Entonces me pongo este aceitito de palta de almendra de Garnier, que me encanta. Hago así en las manos y me pongo un poquito. Ya igual este pelo, ¿saben? No quiere más nada. Tendría que ya lavármelo. Si no hubiese tenido reunión hoy, me ponía el óleo desde temprano a la mañana, ¿vieron? Y ya me lo dejo hasta el mediodía, que me tendría que bañar. Pero bueno, nada. Como no tengo, ahora no voy a poder, y al mediodía tengo 2 reuniones más, no voy a poder bañarme, así que no lo hago, y eso es todo. Lo que debería hacer ponerme es el tónico, que lo tengo, ¿saben que lo tengo en la cocina? Así que bueno, eso es todo. Miren mi make-up, esperen que no les mostré. Y esto es el make-up. Nada, muy básico. No me tiro muchas cosas encima, pero bueno, me cambió un poquito la cara. ¿Saben qué? Me voy a poner el tónico, que se los voy a mostrar, lo tengo en la heladera. Todavía tengo media hora, así que estoy bien para tomarme unos mates. Tengo este tónico que me lo estoy haciendo ahora. Lo estoy usando, lo empecé a usar esta semana, así que la verdad no les puedo decir muy bien si tengo o no tengo resultados, pero es para el pelo. Ustedes saben que yo todo lo que sea pelo trato todo, porque después yo creo que esto ya se los conté varias veces, y yo tenía muchísimo pelo, pero muchísimo, y súper largo, me encantaba el pelo largo, y lo tenía recontra largo, hasta la cola lo tenía el pelo, en mis mejores épocas. Después lo que me pasó es que me agarró un ataque de estrés por una situación que viví cuando tenía más o menos 20, y me agarró un pico de estrés y se me disparó la tiroides. En ese momento empecé con problemas de tiroides y se me cayó mucho el pelo. Hasta que descubrí que era tiroides, bueno, imagínense todo el pelo que perdí, que bueno, al pasar de tenerlo el pelo larguísimo, lo pasé a tener súper corto. Después de ahí nunca más lo tuve muy largo. Lo tuve solamente largo una sola vez, que me puse extensiones. Esperen, que había visto una mancha y no sé. Bueno, no sé dónde quedó la mancha esa. Bueno, tenía extensiones. Ahí estaba la mancha. Me puse extensiones una sola vez y nunca más me puse extensiones porque tenía tan débil el pelo que se me estropeó mucho, se me cayó más. Cuando me saqué las extensiones tenía 3 pelos, entonces
Después de eso nunca más me puse extensiones. Voy a ir abriendo la compu, ¿saben? Para ya estar más o menos ready. Nunca más después de eso me puse extensiones, entonces siempre tuve el pelo corto porque primero era más fácil para peinarme, es más fácil cuando tenés poco volumen de pelo o poco pelo, como para aparentar que tenés más, es como más fácil si tenés poco pelo, o sea, corto, ¿me entienden? También te puedes poner más productos como para darte un look más lleno. Pero bueno, nada, ¿qué les está diciendo con todo esto? Ah, bueno, y eso, que todo lo que haya de pelo lo pruebo, sea remedios naturales, sea productos, sea, bueno, lo que sea. Y la verdad, encontré esta receta y la puse a prueba, así que seguramente en algún momento les voy a subir la receta si me funciona. Hace una semana que lo estoy usando. Este tónico es súper fácil de hacer y te lo puedes poner en cualquier momento del día. Recomiendan 2 o 3 veces por día. Entonces yo me lo pongo siempre a la mañana, no deja olor, no deja nada, o sea, un poquito cuando te pones, después ya está. Yo me pongo a la mañana, al mediodía cuando me acuerdo y a la noche sí o sí me pongo. A la mañana y a la noche siempre. Al mediodía a veces me pongo, a veces no, dependiendo cómo esté, pero si me acuerdo me pongo. Y hay que guardarlo en la heladera y no hay que hacer mucho porque como son cosas naturales tampoco es que dura un montón, así que bueno, eso para tenerlo en cuenta. Bueno, esperen que me voy a ir, esperen que los voy a bajar un poco así me ven mejor, aunque ahora me voy a poner así acá con la compu. Bueno, así que nada. Eso, chicos, esa fue mi mañana. Siempre trato de hacer más o menos lo mismo. Como ¿me entienden? De volver, si puedo ir a caminar, camino. Por lo general siempre camino. Después lo que hago es, venir a casa, si tengo tiempo y no tengo ninguna reunión, acomodo todo más o menos lo que puedo. Ahora, por ejemplo, tengo la sombrilla adentro porque ayer los nenes jugaron afuera y pintaron un poco con tiza, qué sé yo, y había mucho sol, entonces les puse la sombrilla, pero hoy la verdad está por llover. Miren esto, esperen, no les mostré cómo está el día. Está horriendo. ¿Ven? Está horrible el día y dan tormenta, entonces saqué por las dudas la sombrilla, corrí todas las cosas así, como que liberé ahí para que no se moje todo. Eso siempre me gusta hacer las camas, repasar si tengo algo que repasar, sobre todo el baño de los chicos que se lavan los dientes ahí todo y es medio como un lío siempre. Esperen, que estoy viendo si alguien me mandó algún mensaje o algo así, pero no, todavía no. Igual es temprano. Así que bueno, nada, hice todo eso y ya estoy lista para empezar el día. La verdad les digo, el código, me van a ver así que estoy con una remera, no estoy más arreglada, pero porque la verdad que son todos muy relajados. En esta empresa nadie está muy formal, ¿vieron? Las empresas más modernas ahora sí, no rompen mucho los quinotos con el tema de cómo te tenés que vestir ni nada. Y por lo general a mí me gusta vestirme un poquito más arreglada, pero hoy estoy bien así. Tendría que agarrarme ¿saben qué? Un pino o algo así para ponerme acá para que no se me caigan estos pelos que los tengo más cortitos. Ahora me voy a arreglar un poco mejor. Como eso les decía, como estoy acá en mi casa, la verdad es que hoy no voy a salir para nada. Solo voy a ir a buscar a los chicos a la escuela y la verdad es que hoy no tengo ganas de vestirme más formal o algo así, solo por el trabajo por la reunión. Ahora, ¿saben qué? Capaz me pongo una camisa así arriba, ¿vieron? Me voy a tirar bien el pelo para atrás. Así me queda como un poco más formal el pelo. Ahí está. Pero bueno, igual se me está cayendo menos el pelo, miren. No sé si se llega a ver, pero se me está cayendo menos el pelo. Pero bueno, todavía no tengo mucho parámetro. Estoy haciendo varias cosas. Así que bueno, me voy a ver si me consigo una camisa para ponerme arriba, porque ahora entré en duda y dije, tal vez me tengo que poner algo más arregladito. Ah, ¿saben qué quería hacer? Que no... me olvidé.
Que no tengo mucho para ponerme así una camisa lisa. Tengo todas las camisas como estampadas. Me tendría que cambiar la remera también. Bueno, ahora veo. Total, todavía tengo tiempo. La reunión la tengo un poquito más tarde, no ahora. ¿Saben qué quiero hacer? Quemar un poco de... Los viernes yo por lo general también lo que hago es quemar la casa. Y tengo acá, ¿dónde está? Acá. Tengo por acá. Yo no sé si ustedes creen en esto o no. Pero a mí me gusta. Yo no sé, hace como muchos años que hago esto. Ya sea con palo santo, como para cambiar las energías, ¿vieron? Entonces tengo esto, que lo compré hace un tiempito y nunca lo quemé. ¿Ven? Que tiene savia y otras ramitas, un poco de palo santo y cuarzo rosa. ¿Saben el olor que tiene esto? Así que saben que voy a quemar un poquito esto como para cambiar las energías. Los viernes dicen que hay que quemar, así que esperen que voy a agarrar. No sé por qué los viernes. Los martes y viernes me parece que es los días que hay que quemar, pero no estoy segura. Tiene un olor fresquísimo. Y a mí me encanta el palo santo también. Siempre quemo. Tengo saumerios también de palo santo. Que me gusta quemar. ¿Ustedes creen en esto o no? Bueno, cada uno cree en lo que quiere, ¿no? Pero no sé. Yo en esto de las energías sí creo. También creo, por ejemplo, cuando hay gente que tiene una energía media rara y viene a tu casa. Yo siempre que alguien viene a mi casa, después de que cuando vienen y cuando se van, prendo. Porque a veces por más de que sean tus familiares o tus amigos, ¿vieron? Tal vez vienen con unas energías medias raras y te llenan la casa de su energía tal vez negativa, que no la queremos, ¿no? O una energía media rara. Entonces, bueno, yo lo hago es así, tiro tipo, así como en las puertas, como en los baños también, cuando hay así, sobre todo en las puertas de entrada, en las ventanas, en los espacios así como de que corre, ¿vieron? Así que bueno, parezco una loca, pero bueno, eso me gusta hacer así un poquito. Total es un poquito, tampoco es mucho. Tampoco me gusta dejar con todo un olor hacia humo la casa. Ahí está. Sí, la savia cuando la quemas no queda muy rico el olor. El palo santo sí me encanta. Bueno, chicos, listo. Me voy a guardar. Fíjense que cuando lo guarden esté apagado, que no prende en fuego todo. Lo voy a guardar así, en la cajita, para que nadie lo agarre. Bueno, por acá. Muy bien. Y bueno, me voy a poner a trabajar un poquito acá. Porque sí, ya es necesario. Igual todavía tengo unos 15 minutos, pero voy a empezar a abrir todas las cosas para arrancar. Así que, vamos con eso un ratito. Hola de nuevo. Bueno, me cambié. No pude con mi genio. Me tuve que cambiar la ropa para la reunión. Estoy haciendo una parada técnica. Voy a comer. Ahora les voy a mostrar lo que voy a comer. Porque ahora en más o menos media hora, no, una hora, tengo otra reunión. Y esa va a durar un poquito más. Y después me tengo que ir a buscar a Sofía, entonces no voy a llegar a comer. Entonces voy a comer ahora. Que son las 12, así que como a la 1 tengo la otra reunión, voy a aprovechar, me voy a tomar mi descanso, digamos, voy a comer en media hora y esto es lo que voy a comer. Un pedacito de carne que me había quedado de un asado que hicimos el fin de semana, arroz amarillo. Yo soy fan del arroz amarillo, así que
los que no sabían de ese dato, me encanta el arroz amarillo. Y después me hice una ensalada de lechuga, tomate y unos pedacitos de palta que me habían quedado en la heladera y no los quería tirar, así que los puse. Pero imagínense que me como todo este bowl de ensalada y un pedacito de carne y un poquito de arroz con los carbohidratos. Así que eso es lo que voy a comer ahora. Estoy tomando agua también, porque ¿saben qué? Me duele un poco la cabeza. Yo no sé si es que no dormí bien o si es que estoy mucho con la computadora, ¿vieron? Y se me cansa, como que no estoy acostumbrada a estar tanto con la computadora y se me cansa un poco la vista. Así que me duele como un poco la cabeza. Pero bueno, voy a comer esto. Puse recién un lavarropa porque sí, ya lo tengo lleno y hoy es viernes, entonces no quiero empezar el fin de semana con un lío de ropa para lavar. Igual ahí tengo toda esa ropa que doblar, que no llegué a doblarla hoy a la mañana, así que tengo que doblar esa ropa, pero cuando ya vuelva de buscar a Sofi, que tengo un ratito hasta que lo voy a buscar a Mateo después, ahí con ella me siento y de paso hablamos a ver qué hizo en el día, cómo le fue, qué sé yo, y de paso doblo. Total, yo corto, cuando vuelvo de buscar a Sofi yo ya no trabajo más, porque bueno, ese es el arreglo que hice, porque sí, por ahora me voy a manejar así, porque creo que eso no se los conté. Sofi está teniendo evaluaciones ya en sala de 5, en kinder. Acá en la escuela es completamente distinta. No sé, por ejemplo, sé que en Argentina, por ejemplo, si es que no es algo muy heavy, los nenes por lo general no repiten sala de 5, sala de primer grado, bueno. En Canadá sé que tampoco, no los evalúan a los chicos con nota, pero acá sí. Sofi, la verdad es que le fue bien en casi todo, pero sí todavía él ya está en sala de 5 y cumplió 5. Pero la mayoría de sus compañeros ya tienen o casi 6 o 6, ¿me entienden? Entonces están como un año adelantados en edad y por ende en desarrollo. Lo cual Sofi, en cuanto a maduración, está un poco más atrás. Entonces, como que en algunas cosas, como por ejemplo, reconocer palabras o las letras y qué sé yo, todavía se confunde, entonces hay que darle como un apoyo extra. En el informe que me mandaron, sí le va bien en otras cosas, es muy buena en matemática, por ejemplo, y en geometría. Me causó eso impresión porque no sabía que le gustaba tanto la matemática y la geometría. Le sacó muy buen puntaje en eso, pero sí es verdad que todo lo que es para aprender a leer los sonidos de las palabras o reconocer palabras y como reconocer los sonidos de las palabras, juntarlo. En inglés es distinto que en español, entonces, bueno, similar, pero las letras, dependiendo de la palabra que pongas, suenan de una manera o suenan de otra. Entonces, en eso le está costando más. Entonces, estoy tratando de ayudarla en esas cosas, y cuando volvemos de la escuela, sobre todo los días que Mateo se queda un ratito más, aprovecho y hacemos algunas prácticas. Pero, nada, entonces... cuando yo, trabajo hasta las 2:30 y después de eso ya no trabajo más. Así que bueno, nada, en eso estoy ahora también, siendo un poco de maestra particular, lo cual es un poco gracioso porque yo hablo inglés y todo, pero no es que soy bilingüe, o sea, no hablo perfecto inglés. Y mi pronunciación en inglés obviamente no es la mejor porque yo tengo el acento argentino muy marcado. Y cuando hablo también, aunque sí es verdad que con todos estos años que estuve viviendo afuera, como que trato de modular un poco mejor o de pronunciar un poco mejor, pero igualmente se renota el acento que tengo. Entonces, bueno, también es complicado para mí tratar de enseñarle, porque ella me dice, no, mamá, así no se dice. Se dice así y me la pronuncia re bien, ¿vieron? Y bueno, son las cosas que uno tiene que aprender, que a veces uno trata de ayudarlos, pero te terminan enseñando ellos, ¿vieron? Así que bueno. Bueno, chicos, voy a comer porque ya me queda poquito y tengo la reunión. ¿Y qué más les iba a decir? Bueno, nada, voy a tratar de terminar lo que me queda hacer, que tengo que hacer unos informes y mandar unos emails y ya con eso termino, digamos, cierro el día.
después la reunión y ya cierro el día, termino de hacer esas cosas y cierro el día. Así que bueno, espero que hayan visto los videitos anteriores. Seguramente esté bastante atrasada con el tema de los vlogs y todo eso, pero bueno, lamentablemente es que no llego a editar. No llego a editar y a grabar como hacía antes, hasta que me acomode un poco mejor. Con la nueva rutina me va a llevar un poco más de tiempo editar y todo. No quiero tampoco editar un vlog así nomás y subirles así nomás, porque no me gusta subir así las cosas. Así que bueno, chicos, voy a terminar de comer y bueno, si puedo después les blogueo un poquito más y si no, bueno, ya nos veremos otro día. Así que les mando un beso grande. Buen día de lunes, son casi las 8 de la mañana. Hoy les cuento, ya llegué, ya hice las camas porque ya tengo que arrancar estoy ventilando, pero voy a cerrar acá porque se escucha mucho el ruido de afuera. Ya llegué a casa, hice las camas rapidísimo. Doblé ropa ayer a la noche mientras veíamos una serie, así que no tengo que doblar hoy, porque el viernes al final no doblé. Me ven rara porque casi que no hay luz, no saben, está oscureciendo, ahí está oscureciendo temprano y está amaneciendo más tarde también. Entonces, bueno, hay casi re poquita luz. Compramos un humidificador porque para los que tienen calefacción central saben que todo lo que es calefacción y aire acondicionado reseca mucho los ambientes y nos dimos cuenta de que Sofi había empezado con como que le sangraba la nariz y después de eso nos empezó a pasar a nosotros. Entonces, bueno, nada, evidentemente era que todo lo que es el ambiente de mi casa estaba muy seco, entonces nos hacía sangrar la nariz. Así que bueno, chicos, me voy a dar una ducha rápida, porque si es necesario, me voy a dar una ducha rápida, ya me voy a cambiar, me voy a maquillar un poquito, porque 8:30 ya arranco, entonces no tengo mucho tiempo. Así que bueno, voy a hacer todo eso y los veo en un ratito. Bueno, yo salí de bañarme y me puse la misma remera porque la verdad es que me di así como una ducha rápida como para espabilarme, pues estoy, como verán, súper dormida. Así que me voy a hacer mi skincare, que es lo que hago siempre. Me pongo mi aceitito de vitamina C. Me lo pongo también a la noche. Es la segunda botellita, vamos, la tercera, porque ya lo usaba en Canadá. Así que me lo pongo así por toda la cara y ya después cuando salgo, media hora antes de salir, me pongo el protector solar, ustedes ya saben. Así que me pongo cremita, ya me puse desodorante. Me puse el aceitito, me voy a dar una manito de gato nada más, porque ustedes saben que yo no me gusta maquillarme mucho, pero como tengo reuniones, a ver, ahí. Pero como tengo reuniones, me gusta estar un poco más, a ver, ahí, más presentable. Así que lo primero que hago es pasarme el jade por sobre todo esta parte, que es donde más se me hincha cuando me levanto, o sea, la parte más hinchada que tengo cuando me levanto es esta parte y se renotan mis ojeras. Y después, bueno, me paso por toda la cara también como para darle brillo y tonificar la piel y todo eso. Ustedes saben que yo me paso la guaya también como para darle más definición al rostro, pero eso lo hago por la noche, antes de irme a dormir con las cremas de noche, porque me funciona mejor. Entonces, bueno, así me doy un poquito acá en la frente, de paso se absorbe más el serum y todo. Igual yo tengo muchas líneas de expresión porque gesticulo mucho cuando hablo, entonces tengo muchas arrugas, sobre todo en esta parte, en la frente. Después el resto es como que las patas de gallo y eso no tengo, ¿ven? Y tampoco tengo mucho acá, pero sí en la parte de la frente. Así que es algo que quiero hacer, es ponerme Botox porque sí, creo que me vendría bien un poquito de Botox. Bueno, y me voy a poner el que ustedes ya saben, también tiene vitamina C, es como un tónico que me prepara la piel. Entonces me seco así un poco, tengo tiempo, son 8:10. Ya aprendí la compu, así que lo único que me falta hacer, el mate ya lo tengo preparado también porque me lo dejé preparado, así que lo único que tengo que hacer es, ¿dónde está mi?
Lo único que tengo que hacer es calentar un poco de agua, pero el mate ya lo tengo listo. Bueno, mientras se me seca el resto de la cara me voy a poner, ya saben, el de Boing, con un poquito de corrector, no mucho porque no me voy a poner crema, contorno ni nada de eso. Entonces saben que yo es muy básico mi maquillaje de todos los días, y más que las reuniones que tengo son por la compu, entonces con un poquito estás bien porque no se notan tantas las imperfecciones de la cara, que no tengo una cámara HD en la compu, ¿me entienden? Entonces me pongo un poquito, igual estas ojeras hasta que bajen, las tengo muy hinchadas todavía, hasta que bajen un poquito y se me mezcle mejor el corrector y todo. Bueno, lleva unas horitas, así que bueno, me puse un poquito de corrector, que si miro para abajo obviamente yo tengo como acá muy marcado, entonces parece que tengo más ojeras, pero si yo me miro más de frente, como que un poquito están más cubiertas. Igualmente ven que tengo esta bolsita, que es normal cuando uno se levanta. Yo por lo general me levanto con la cara muy hinchada. Me tendría que hacerlo del hielo, ¿vieron? Pero me tengo que comprar el cosito, o un cosito más como para tener el hielo más como si fuera en formita más redondita y no un hielo común, ¿vieron? Para poder pasarme en la cara a la mañana cuando me levanto. Sobre todo ahora que tengo reuniones y eso, porque cuando me levantaba todos los días acá en mi casa, hacía toda la rutina y después ya arrancaba a grabar, ya me había bajado la inflamación de la cara. Sobre todo de las ojeras, ¿vieron? Así que bueno, me pongo un poquito de Benefit para las cejas. Me encanta. También uso el de L'Oreal, el que les mostré antes. También lo uso como para darme definición, pero hoy no tengo ganas, no tengo mucho tiempo. Así que termino, me voy a poner máscara de pestañas, y esta ya está por morir por la paz, así que me voy a terminar de poner un poquito. Tampoco me quiero poner tanto, pero las pestañas cambian un montón los ojos. Nunca me hice, ¿saben qué? Nunca me hice ni la permanente de pestañas, ni la tintura de pestañas, ni nunca me puse pestañas postizas, jamás. Jamás me puse. Así que no sé cómo me quedarán. Bueno, y lo último que hago es, ustedes saben que estoy obsesionada con este delineador de Maybelline, que es el 125. Me encanta porque es recontra similar al color de mis labios. Entonces lo que hago es perfilarme un poquito, y ya ven que parece que tengo la boca más gordita. Y tengo que es el de toda la vida, el de NYX, es mate. Es el MLS09. Lo uso, pero no saben, lo tengo, miren, o sea, lo recontra uso, sobre todo más en esta época, no tanto en el verano. Y con este delineador siento que queda súper. Porque es un tono más bajito que el delineador, entonces queda como el contorno y la parte de adentro más como clarita. Entonces me gusta el efecto que da. En este caso no le voy a poner gloss. Porque ahora voy a tomar mate y todo, entonces no le voy a poner. Las dudas les cuento. Las reuniones que tengo son como en el equipo, no es que tengo un cliente para ver, entonces no estaría tomando mate. Pero como en el equipo es como más relajado, entonces están tomando café y qué sé yo, y ellos saben que yo soy de Argentina. Hay muchos que han viajado a Argentina también, entonces conocen que nosotros tomamos mate en todos lados. Les parece como hasta incluso raro. Muchos me preguntan, entonces es como que puedo estar tomando mate. Igual obviamente no estoy tomando mate todo el tiempo en la reunión, pero como todos están con la taza de café, yo en vez de estar con la taza de café estoy con el mate. Así que bueno, me voy a hacer así media colita porque hoy tengo el pelo bastante bien. No me puse el tónico, me lo voy a poner después. Creo que les subí una receta del tónico. Si no la vieron, vayan a verla. Y me voy a poner un poco así de body splash, igual nadie me va a oler, pero ustedes saben que a mí me encanta tener perfume puesto. Y este es el que estoy usando ahora. Este es de Bath & Body Works, Into the Night. Para esta época de otoño, yo creo que es más para invierno. Es como así medio seco, no sé. Tiene como olorcito a
a perfume así importado. Así que bueno, nada, así estoy. Este es el resultado de mi rapidísimo make-up. Tengo que guardar ropa, sí, guardar ropa ahí y guardar ropa ahí. Sí, tengo que guardar un montón de ropa, pero ¿saben qué? No tengo tiempo. Ahora ya, son y cuarto, así que voy a calentar rápido agua. Esperen, que los voy a poner acá. Y no, me saqué los aritos, ¿saben por qué? Porque, esperen, ahí va. Ahí, ok. Me saqué los aritos porque me estaban como doliendo las orejas ayer. Me estaban doliendo las orejas, entonces me los terminé sacando porque la verdad es que me molestaban mucho. Y rarísimo, porque son los que uso siempre, ¿vieron? No es que me puse un arito nuevo. Son los de siempre, pero no sé. A veces como que si me bajan las defensas, me di cuenta, como que los aritos me dan alergia. Rarísimo. Así que por las dudas me los saqué para que no me esté picando la oreja todo el tiempo. Después voy a hacer un poco voy a guardar un poco las cosas que tengo acá. Tengo que descargar en la vajilla, que ya tengo las cosas limpias también. Pero bueno, eso lo voy a hacer después porque ya ahora no tengo tiempo. Y ahora, ¿qué más les iba a contar? No tengo tiempo ahora de descargar en la vajilla, si no lo descargaría para llenarlo. Pero no voy a llegar a hacer todo. Así que bueno, acá tengo mi termito. Quiero terminar de guardar todo esto porque tengo demasiado ruido visual, ¿vieron? Y si no, es como que si no, ¿cómo les digo? Como que si veo todas estas cosas así desacomodadas, como que no puedo arrancar, ¿vieron? No puedo arrancar el día, no sé. ¿A ustedes les pasa eso o soy yo la única loca? Como que si veo que está todo hecho un bolonqui, cuando me siento acá digo, ay, tengo que guardar esto, tengo que guardar el otro y lo quiero hacer y entonces me desconcentro. Creo que igual me tengo que acostumbrar a mi nueva rutina, ¿sí? Decir, bueno, no, ahora estoy trabajando, lo haré cuando pueda y listo, ¿vieron? Pero bueno, a veces es un poco como complicado porque yo ya tengo como el chip de la mañana que la utilizaba para hacer todas estas cosas. Entonces, bueno, nada. Y ahora mis rutinas de limpieza, mientras les hablo, mientras sigo usando las cosas, así que se ocupa un poco ahí, se me pone nerviosísima tener todo acá tirado. Bueno, nada, eso les decía, como que ahora mismo me quiero organizar mejor con todo lo que es la limpieza, porque ustedes saben que yo hacía limpieza los lunes, ¿vieron? Entonces, ahora mismo los lunes estoy ocupada. Los lunes, miércoles y viernes estoy ocupada, entonces es como que tengo que, ¿cómo les explico? Como que reprogramar las limpiezas que hacía, porque obviamente ya no tengo el tiempo que tenía antes para hacer todas esas cosas. Entonces, como no tengo el tiempo, lo tengo que hacer en otros momentos y por partes. La última limpieza que hice acá en mi casa, ya hacía bastantes días que no limpiaba porque como que me agarró en el medio de la semana. Yo había hecho la limpieza y el repaso, pero después me agarró como una semana entera que no limpié porque claro, yo estaba, les cuento rápido antes que me tenga que conectar. Yo estaba con todo el tema de que era nueva. Todas las capacitaciones que tenía que hacer. Esperen que voy a terminar de poner esto para saber que todo esto es para lavar. Ahí está, ya me cargué el agua. Me voy a sentar ahí un toque mientras me organizo y ya estoy. Ya estamos. Bueno, y saben que igual me parece que voy a tener que ir a sentar a la mesa con la combu. Porque no quiero que salga toda la ropa ahí atrás, horrible. Bueno, entonces nada, les contaba eso, como que yo me agarró una semana en donde yo estaba haciendo las capacitaciones y como todas las charlas, vieron que regularmente te hace la empresa y todas las cosas y los objetivos que quería la empresa conseguir y cuál iba a ser mi rol. Como que los precios que más se manejaban, la cantidad de horas que requerían para hacer un trabajo. Bueno, todas esas cosas vieron que al principio es bastante complicado como para aprender. Obviamente igual yo me anoté todo, tengo como igualmente una lista y todo, pero era para que yo entienda, ¿vieron? Todas las cosas. Entonces, bueno, esa semana me agarró así desprevenida, o sea, desprevenida en el sentido de que
yo no pensé que iba a empezar ya. O sea, pasé la entrevista, todo, y yo no pensé que iba a ser, bueno, listo, mañana te pones a trabajar, ¿entendés? Arrancas mañana. Entonces, no está mi virome acá. Entonces, bueno, nada, como que me agarró un poco desprevenida. Entonces, esa semana, la primera semana de trabajo, ustedes lo vieron tarde el video, obviamente, pero yo ya había arrancado a laburar. Y lo que me pasó fue que, claro, esa semana, obviamente, después no limpié. Esa semana no limpié. Ustedes, o sea, como que hice un repaso así los días que estaba con Mateo, los martes y jueves, hice como un repaso, obviamente, porque yo no puedo vivir con la casa sucia, o sea, lamentablemente no puedo. Aunque quisiera, no puedo con mi genio. Esperen que voy a estar abriendo todo ya. Me faltan 10 minutos, pero ya quiero dejar todo abierto, porque por si me dejaron algún mensaje o algo así. Porque cuando se llama, ustedes saben que yo estoy como que en otro horario. Ahí está, no. Ok. ¿Cuál había abierto? Bueno, no importa. Cuestión que eso. Entonces, en la primera semana, como yo estuve con todas estas capacitaciones y todo, no limpié, hice así como una limpieza media rápida, digamos, una limpieza media rápida, pero no una limpieza como la que yo hacía los lunes, ¿sí me entienden? Entonces lo que me pasó fue que claro, mi casa ya estaba como demasiado sucia. Entonces, bueno, dividí así, estoy dividiendo las limpiezas, porque obviamente, como les decía antes, en los videos anteriores, yo no puedo estar 4 horas limpiando como hacía antes, que limpiaba toda la casa en un día, y hacía un montón de cosas, porque claro, yo tenía todo el día libre. Entonces lo podía hacer, pero la realidad es que ahora no puedo. Entonces, como ahora no puedo, lo que me va a pasar es que tengo que dividir la limpieza. Pero bueno, no pasa nada, porque evidentemente en algún momento ya me voy a acomodar con todo esto nuevo, lo voy a hacer como más ágil. Entonces, obviamente en ese momento como que en ese momento ahí ya voy a estar mejor, ¿vieron? Como más organizada. Todavía tengo que hacer todo esto. Bueno. Este fin de estuvimos tranqui otra vez. El sábado fuimos, ¿qué hicimos el sábado? El sábado hicimos algunas cosas, pero no mucho. O sea, no hicimos nada especial, digamos, no fuimos a ningún lado wow. Pero ayer sí fuimos a un lugar espectacular, que son como unas piletas naturales que se hicieron hace muchos años atrás. Es como si fuera un acantilado que abajo se hizo como una piscina, digamos, natural, y es como si fuera un agujero en la tierra y ves el acantilado. Pero bueno, no, en esta época del año no te puedes bañar ahí, porque bueno, este fin de semana llovió muchísimo, desde el viernes a la noche que está lloviendo. Llovió viernes, llovió sábado y llovió ayer un poquito a la noche. Entonces, bueno, cuando es temporada así de lluvia y eso, no se puede bañar ahí, porque hay peligro de que las piedras que quedaron en la parte de arriba, porque se hace como un acantilado así, después se hace como redondo y después como que ya está el agua abajo. Entonces hay peligro de que cuando empieza a llover y las cosas, obviamente, el agua empieza a arrasar, se hace como una catarata, se empiezan a caer las piedras. Entonces, por esa razón no te puedes bañar ahí, pero la verdad que hermoso, nos encantó el lugar. Y está buenísimo si llegan a venir a Texas y quieren hacer así como excursiones o caminatas y eso. Hay un montón de trails y cosas. Obviamente nosotros hay muchas cosas que no pudimos hacer, porque bueno, con los chicos, ustedes saben, es como más complicado poder hacer caminatas. Sofi, ¿vieron? Porque Sofi ya como que ella camina, pero Mateo se cansa mucho y tal vez con el calor y todo es como tener que llevarlo a UPA y todo es como más complicado. Pero bueno, en fin. Así que bueno, nada, esas son las novedades. Así que bueno, nada, chicos, me voy a tomar un par de mates porque me hice y no tomé ninguno. Ya estoy 5 minutos. Igual no recuerdo que haya sido este programa tampoco. A ver si con esto ahora lo puedo ver. Por favor. Voy a tomar un par de mates, pues si no después arranca la reunión y están todos hablando y yo me quedo callada así escuchando, entonces no me gusta estar tomando mate, ¿vieron?
como que todavía no tengo tanta confianza como tengo con ustedes. Así que bueno, nada, eso. ¿Y qué más? Bueno, nada, después fuimos al súper porque tenía que comprar algunas cosas. Fuimos a Sam's porque siempre que necesitamos comprar como un poquito más de cosas, vamos a ese súper que es mucho más barato, es como si fuera el Walmart, pero el mayorista. La verdad que compramos bastante cosas y gastamos re poquita en comparación con otro súper así que vas de paso. Es mucho más barato que el H-E-B, entonces, bueno, como necesitábamos huevos, fruta y verdura, como cosas para la semana, vieron snacks para los chicos, para que tengan y para llevar a Sofi en la escuela, y esas cosas como más, como que se podían comprar packs más grandes, entonces terminamos yendo a Sam's. Y en Sam's era la última vez, ¿se acuerdan que me compré el buzo de Mickey Mouse y de Minnie? Bueno, el rosa que les mostré en uno de esos mis favoritos. Bueno, les compré a los chicos, que ahora no los tengo acá. Pero bueno, después se los voy a mostrar en algún momento del vlog. Cuando los siga mañana tal vez se los muestro. Le compré uno a Sofi y uno a Mateo que no saben lo que son. O sea, hermosos. Sofi ya necesitaba porque todos los buzos que tiene así de Canadá, los más abrigados. Y los otros así como de medio tiempo, ya algunos les quedaron chicos. Entonces tengo que hacer una limpieza del armario de Sofi. Pero la realidad es que ahora todo lo que no le queda lo tiro al piso. Entonces el armario de Sofi es un lío, como en el closet está todo tirado en el piso. Entonces haciendo eso, lo que me doy cuenta es que tengo, o sea, qué es lo que necesita, ¿me entienden? Lo que sí tengo que comprarle es medias, tengo que comprar, sí o sí medias le tengo que comprar y medias como altitas porque ya le molestan las que tienen, le quedan muy apretadas, le quedan muy chiquitas las otras, las más cortitas como todavía no está muy canchera con esas medias y no le gustan, le molestan, bueno. Entonces le quiero comprar blancas, literalmente blancas porque van con todo y puedo comprar esos packs que vienen como 10 pares de medias blancas de algodón y chao. Así que tengo que comprarle medias, tengo que comprarle algún que otro busito más, pero no muchos porque la verdad les digo, acá hace frío, sí, no me malinterpreten, pero seguramente en diciembre nos vayamos a Argentina. Entonces ese va a ser el mes más frío y la mayoría de diciembre no vamos a estar. Entonces, porque nos vamos seguramente en el medio, entonces casi diciembre no vamos a estar acá. Cuando volvamos sí que a enero y febrero, pero no son tan fríos. Tal vez enero sea más frío, porque el año pasado nos pasó que estaba bastante fresco en enero. Pero nosotros ya vinimos, como que les digo, sí, capaz que enero todavía, enero y febrero un poco más frío. Entonces, pero tiene camperas de abrigo, entonces tal vez con un busito así nomás y una calza está bien, o un jogging y un busito va bien. Entonces lo que le tengo que comprar es alguna otra camperita, pero no muchas porque algunas tiene, entonces quiero que termine de usar las que tiene y tiene un montón de buzos también, entonces no quiero comprarle excesivas cosas, ¿vieron? Pero sí otra camperita le vendría bien porque a ella le molesta lo de ponerse y sacar, entonces prefiere así con cierre. Así que tendría que comprarle otra camperita, pero nada más que una le voy a comprar. Y le tengo que comprar calzas largas, porque tiene algunas, pero la mayoría del año pasado, las que tenía del año pasado, le quedan todas como así. O sea, este es el tobillo y le quedan por acá, porque pegó como un estirón, se puso más larga. Es re flaquita, pero se puso re larga. Entonces, lo que voy a hacer es comprarle calzas nuevas, que el tema de las calzas, ¿vieron? Es que como que le quedan bien de largo, pero le quedan grandes de cintura, pues Sofía es muy flaquita. Entonces, voy a ver, le voy a comprar el talle de ahora, a ver cómo le queda, y si no, voy a ver si le puedo poner como, hacerle algunas puntadas en la cintura como para que le quede más apretadito, o no sé, veré. Ver que el elástico ajuste más en la cintura. Bueno, no sé, ya veré porque la verdad es que sí, ese es un tema. Es un tema lo de los talles porque Sofi es muy, muy flaquita. Así que bueno, eso por un lado. Y después, ¿qué más? Le tengo que comprar pantalones largos, medias y alguna camperita extra, pero no mucho más porque camperas de abrigo tiene. Igual se las tendría que probar porque no estoy segura, pero sí, la mayoría son talles 6 las que tiene, así que supongo que le van a quedar bien. Y si no, las otras ya las voy a tener que sacar. También tiene algunos chalecos de abrigo, que esos algunos le quedan bien todavía, pero bueno, es que como que a ella no le gusta estar
como conmigo probándose ropa, no le gusta. Entonces, no sé, hoy le pongo un buzo, me aprieta, bueno, lo saco, lo dejo en el piso, le pongo otro, me aprieta, listo. ¿Me entienden? Como que tengo que ir haciendo así, ¿no? No es que puedo estar una tarde con ella probándose ropa, porque no lo hace ni en pedo. Entonces, es como que tengo que encontrar el momento, ¿vieron? Entonces, bueno, por ese motivo es que tengo que comprarle algunas cosas, pero todavía no estoy 100% segura que. También tengo que hacer limpieza de remeras, porque ya hay algunas que le quedan muy pequeñitas y tal vez se las quiere poner y se las pone y le quedan apretadas y después le dice que le molestan, pero se las quiere poner. Entonces prefiero ya hacer una limpieza, que bueno, eso seguramente lo hagamos pronto. Y, ¿qué más? Y bueno, nada, como que tengo muchas cosas para hacer, pero bueno, ahora justo los días que tenía 100% libre para hacer las cosas, es como loco, porque cuando tenía tiempo libre lo utilizaba para otras cosas y también para grabar videos y editar, porque eran cosas que tenía que hacer y ahora no tengo tiempo suficiente los días que estoy sola, digamos, para hacer todas las cosas. Pero bueno, en fin, es así. Ya me voy a acomodar de nuevo con los horarios y todo para poder... Bueno, chicos, los dejo. Ya arranca la reunión. Así que después más tarde hablamos. Chao. Buenas. Bueno, ya corté. No hay más. Estoy quemada. Corté un poco más tarde porque voy a comer y después me voy a buscar a Sofía a la escuela. Así que les digo la verdad, si me voy a calentar la comida, me voy a hacer un café porque tomé mate, pero estoy como cansada, no sé. Estoy cansada, así que me voy a calentar unas pizzas caseras que hizo Jero el finde, así que voy a calentarme esto para comer. Una tiene jamón y morrón y la otra tenía champiñón, pero se los robaron. Eso seguro que fue Sofi. Así que me voy a calentar la comida porque sí, necesito comer. Tengo que vaciar en la vajilla todavía. Tengo que poner todas las cosas de la pileta que tengo para lavar, que no pude cargar hoy, así que miren, los voy a poner más acá mientras se me calienta la comida. A ver, que no se caiga el teléfono. Ahí está. Y mientras voy acomodando las cosas que pueda. No sé si me escucharán mucho porque está en microondas, pero ya le queda poco. Bueno, así que hoy fue un día movido, tuve varias reuniones, ¿me ven? Tuve varias reuniones, desde temprano a la mañana. Bueno, ustedes vieron que los saludé, así que después de eso no paré, contactando gente también y tratando de... ¿Cómo se llama? De mejorar lo más que pueda. Hice una torta el otro día de vainilla y me quedó la taza manchada, así que la voy a volver a poner a lavar. Porque si es necesario sacar la comida. Ya se calentó. Qué bueno. Ya se enfría un poquito eso. Voy a ir sacando los platos. Así que bueno, nada chicos, la verdad que estoy cansada. Hoy sí. Los lunes para mí son como después del fin de semana. Los lunes no tendríamos que trabajar. De verdad les digo, porque es como que, no sé, yo arranco la semana como súper cansada. ¿A ustedes también les pasa o soy yo? O que me tengo que enganchar otra vez al ritmo de enfocar la cabeza en trabajar y demás. Entonces estoy como que me falta práctica, ¿vieron? Como que lo mío era muy más bien de hacer cosas sin tener que pensar tanto, o sea, en el sentido de los videos, grabar, editar y qué sé yo, pero también es verdad que yo grababa a la mañana, después editaba, después comer editaba
ponía la voz y todas esas cosas, entonces es como que me iba manejando el día dependiendo de mi energía, ¿me entienden? Pero bueno, ahora como, no sé, siento que me tengo que acostumbrar igualmente, siempre me pasa lo mismo, hasta que me acostumbro de vuelta al ritmo y a tener que hacer todas estas cosas así desde más temprano. Me lleva como un tiempito. Pero bueno, en fin. Me falta poner solamente los cubiertos. Pero ¿saben qué? Voy a comer primero porque esto lo puedo hacer después. Voy a comer. Vengan conmigo. Me voy a hacer un café también ahora cuando termine de comer. Me voy a sentar en la mesa. Esperen, ahí está. Me voy a sentar en la mesa, de paso hablamos. Acá tengo un poquito de agua, falta, me quiero traer un poco más de agua. Esperen que la voy a ir a buscar. Ya guardé la ropa. Mientras hablaba, fui guardando así, llevando más o menos la ropa a las habitaciones, así que después las tengo que guardar en los armarios. Y bueno, nada, ahora todavía tengo ahí la compu y todo. Por si alguien me manda algo o si alguien me pregunta algo, estoy ahí conectada. Pero igual ya saben que a esta hora estoy comiendo y después me voy a buscar a la nena a la escuela. Así que después de que venga de buscar a Sofi, me voy a quedar conectada un ratito más. Porque ustedes saben que yo mañana no trabajo, igual lo tengo todo seteado en el teléfono, así que cualquier cosa que necesiten, o sea, me pueden contactar y o sea, me llegan las cosas al teléfono, pero es como que mañana y el jueves estoy offline, entonces como que no son días que yo trabajo. Así que bueno, en fin, ¿qué les iba a contar? Un poquito de agüita que tenía sed. Bueno, el día hoy está hermoso, pero hay un poco de viento. Lo que debería hacer es ventilar un poco. Cerré las otras ventanas de allá porque si no se me hace como... No hay corriente de aire, no sé cómo les explico. Entonces, como no hay corriente de aire, se llena como de polvo, pero no corre aire. Entonces voy a abrir acá un poco porque ahora hay vientito. Y de lo que llovió, el pasto se puso un poco más verde, ¿bien? Porque estaba todo gris. Así que bueno, uy, esta me la olvidé. Esta me la olvidé afuera ayer, que la saqué un poquito a tomar sol y se me quemó toda. Así que bueno, unas basuritas. Ahí está Sofía. Ayer cuando fuimos al súper, y eso no les mostré. Ayer cuando fuimos al súper estaba todo en descuento de lo de obviamente Halloween, porque ya es esta semana Halloween, entonces, ¿esta semana es? Déjenme ver un poquito. Claro, es este viernes Halloween, así que como es este viernes ya está todo, absolutamente todo en liquidación. Entonces, miren lo que me compré, no lo puedo creer. Miren lo que son estos repasadores, ¿los pueden ver? Es todo lo que está bien, de fantasmas. Y fantasmas tipo pirata, como fantasmas disfrazados. Y este es de cowboy, porque obviamente vivimos en Texas. Entonces, sí, tenía que haber... pero siento que ahora, en este momento, el Halloween que me representa. Entonces, definitivamente los tenía que comprar. Me salieron recontra baratos. Paren, y había algo que les quería mostrar. ¿Dónde los puso? Ay, esta chiquita. Compramos... Mira, pensé que estaban en su cuarto, pero no. A ver si... Me las dejo por acá. Acá tengo una y la otra, no sé dónde estará. Y después les compré a los chicos estas. Estas de Mateo, que la tiene acá porque prende, ¿ven? Es de plástico, pero es Mickey. Y Sofi tiene a Minnie, pero no sé dónde está. Mateo la dejó acá porque a la noche las prendimos para ir a dormir. La de Sofi no sé qué la hizo. La tenía en su cuarto, pero... No sé si la habrá puesto en algún otro lado. A ver. ¿La habrá puesto en el baño? No. Qué raro. ¿Dónde la puso? Ah, no. Está acá en la mesa de luz. Miren lo que es Minnie. Re baratas. 1.50 estaban. Y son bastante grandecitas. Y me encantan porque miren. Hacen luz. Y a la noche como que la carita refleja, entonces queda en la pared.
Me encanta. Así que bueno, voy a abrir un poquito así para que haya un poco más de luz en esta habitación. Así que bueno, chicos, ya estamos casi. Voy a comer porque me senté y dije sí, voy a comer y al final me puse a grabar. Pero lo que pasa es que, ¿saben qué? Siento que si no, no voy a tener videos suficientes. Entonces, sí. Por cierto, las pizzas son así. Todo casero, masa, todo casero. Así que bueno, voy a comer y después seguimos. Bueno, chicos, ya terminé de comer, ya descargué la vajilla, saqué todo lo que tenía acá. Cargué la jarra, una de las jarras con agua y ahora puse a cargar la otra, a filtrar en realidad. Así que voy a poner un poco más y ya la meto en la heladera. Vacié mi mate. No, esperen que no me escuchan nada. ¿Saben qué me estaba fijando para empezar a editar este video de unos días? Y el viernes tenía esta misma remera, después me la cambié, pero nada, está limpia. La lavé el fin de semana y me la volví a poner hoy. Así que no, no se asusten. Pero está limpia. Iba a prepararme, ¿saben qué? Iba a prepararme un café, pero al final me voy a preparar un matcha porque sí, es necesario. Lo único que no tengo es hielo. Y el matcha sin hielo no es lo mejor, pero ¿saben qué? No, necesito algo que me ayude ahora con la dormida que tengo. Antes de ir a buscar a la chiqui a la escuela, así que estoy haciendo acá, porque, me zarpé. Porque no voy a hacer la gran cosa. Ya puse el agua acá y el matcha. Me zarpé de agua. Pero bueno, no importa. No le voy a hacer espuma ni nada. Lo voy a mezclar bien. ¿Me manché? No, zafé. No lo voy a super mezclar ni nada. Me puse mucha agua. Ahí va. Voy a limpiar esto. Ahí estamos. Agarro un vasito. Tengo que agarrar este porque me zapé. Le puse muchísima agua. Está recaliente. Bueno, no. Más o menos. Y lo único que hago es leche de almendra. Esta no tiene azúcar agregada ni nada. Le voy a tirar un chorrito. Y ¿saben qué? Vi mucho que le están poniendo frutilla o mango. Y yo pensé que tenía mermelada de frutilla, pero no tengo. Y tampoco tengo mango ni nada de eso. Pero tengo estas cositas, que son como unas frutitas. Unos duraznos en almíbar. Son como. Entonces yo lo que hago es sacarle el almíbar y voy a ver si puedo pisar estos duraznos, tipo licuarlos. O a ver si tengo... acá tengo esta. Tengo esta que está buenísima, que tirás y te pica. Entonces los voy a poner acá, sin el juguito, porque no quiero... Igual estas son... no tienen azúcar agregada. Estas son como para los nenes, así que no tienen azúcar agregada. Miren, ven, los puse ahí. Le saqué el juguito, los puse acá. Los voy a procesar un poco y se los voy a agregar al mar. A ver cómo queda. Y esta maquinita es lo más, porque ya me hizo todo un puré. Ahora esto se lava así nomás porque no se puede mojar. Voy a apagar esto también. Y esto así como está se lo voy a tirar al matcha. Me faltaría hielo, como para darle un más frío, ¿vieron? Pero bueno, no tengo ahora mismo. Bueno, chicos, me vine acá con mi matcha a sentarme a hablar un poquito de lo que va a pasar estos próximos meses en el canal, porque bueno, estuve pensando bastante cómo poder organizarme para seguir subiendo contenido. Hablé con muchas de ustedes en Instagram. Por cierto, si no me fueron a seguir en Instagram, ¿qué están esperando? Vayan a seguirme. Les dejo acá abajo mi Instagram. Me dejaron muchos comentarios como que por lo menos subo un video a la semana, qué sé yo, y que si realmente voy a seguir subiendo, si no voy a seguir subiendo, que igualmente lo que sea que lo suba y qué sé yo. Y quiero contestar estas cosas de paso, que tengo unos minutitos más antes de salir. Ustedes saben que a mí cualquier video no me gusta subir. O sea, trato de subirles cosas que realmente les interesen,
en cuanto a decoración, tal vez que sean un poquito más entretenidos, o las limpiezas, que sé que hay un montón, la mayoría de de los que están acá es por la limpieza o por los videos de decoración, o un poquito por los vlogs, o tal vez algún viaje que haya hecho. Entonces la verdad es que no quiero subir cualquier cosa, ¿me entienden? Porque prefiero no subir a que subir cualquier cosa. Y tampoco tengo tanto tiempo ahora como para editar y qué sé yo, entonces tampoco quiero subir videos tan largos, pero al mismo tiempo necesito los videos largos para que me den horas. Entonces mi plan es, seguramente cuando pueda subir 2 videos a la semana, lo voy a hacer regularmente como lo hacía siempre, 2 videos a la semana, y cuando no pueda hacer 2 videos a la semana, seguramente les suba los viernes. ¿Por qué digo los viernes? Porque siento que los viernes se ven más mis videos que los videos de los miércoles. Ustedes saben que en el canal yo subo miércoles y viernes, y lo vengo haciendo miércoles y viernes desde que empecé, porque me resultó así. No significa que no los cambie los días, pero siento que así es como que, no sé, están más espaciados. También tienen el fin de semana como para ver el video del viernes si no los llegaron a ver. Lo que voy es, si puedo subir videos la semana completa, los miércoles y los viernes, lo voy a subir igual. Y si no puedo, voy a subir solamente los viernes. Porque, como les decía, siento que los videos de los viernes, ustedes si no lo llegan a ver el viernes, cuando lo publico, tal vez lo ven el sábado o el domingo. Entonces es más fácil que ustedes lo vean, ese video, que si lo subo el miércoles, ¿me entienden? Entonces, bueno, dicho esto, no voy a subir cualquier video. Si puedo, subo los 2, miércoles y viernes, y si no, solo los viernes. Después, ¿qué les iba a contar? Noviembre va a ser un poco más complicado. Es un mes un poco más cargado de cosas porque tengo una semana de vacaciones de la escuela, y nosotros nos vamos a hacer un mini viaje dentro de acá en Texas, que obviamente voy a grabar todo y se los voy a subir, pero esos van a ser un poquito más atrasados. Y como va a ser justo la semana de la semana de Thanksgiving, yo creo que ya lo voy a subir como si fuera un vlog más, ¿me entienden? Como ya más para diciembre. No creo que lo suba en noviembre cuando va, o capaz suba una parte en noviembre y ya después los primeros días de diciembre, porque justo esa semana. Entonces, ¿qué sucede? También tengo que grabar los vlogmas, porque este año voy a tratar de hacer vlogmas. Ustedes saben que posiblemente vayamos a Argentina, más que seguro vayamos a Argentina aunque sea Navidad. Entonces, obviamente voy a tener mucho más para grabar. También voy a grabar cosas en Argentina por donde esté y demás. Así que, y las cositas que haga. Entonces, lo que tengo planeado hacer es grabar vlogmas, pero dudo que haya vlogmas todos los días. Tal vez haga como vlogmas, pero tipo semanal, ¿me entienden? Porque no creo que tenga el tiempo suficiente en Argentina para hacer todas las cosas que quiero hacer y encima grabar y editar todos los días. Así que, pero bueno, no lo sé todavía. Voy a tratar de subir a lo mejor las 2 primeras semanas de diciembre vlogmas, o sea, de lunes a viernes, como lo hice el año pasado, y tal vez las últimas 2 semanas de diciembre les haga una semana de vlog, ¿me entienden? Como unirle todos los días y subirla tal vez el viernes. Y las últimas 2 semanas. Así que bueno, novedades, esas son las novedades, esas son como las planificaciones noviembre y diciembre para el canal. Espero sigan ahí apoyándome, espero todos los que se sumaron ahora nuevos se queden conmigo, les guste el contenido, aunque sé que entraron como en una etapa del canal un poco rara, porque también en mi vida hay un par de cambios, que no son muchos, pero bueno, es como que uno se tiene que acomodar al cambio. Les quiero también compartir una receta que he estado utilizando y que me funcionó muchísimo. Ustedes saben que siempre cambié completamente de tema. Entre paréntesis, ustedes siempre saben que yo lidio con el tema de caída de pelo. Después de los embarazos me cayó mucho. Y siempre estoy con el tema del pelo, de la caída. Tengo el pelo muy finito. Estuve haciendo últimamente un tónico que se los voy a compartir próximamente y me está funcionando, pero 1000 de 1000. O sea, una maravilla el tónico, y es todo con cosas naturales. Ustedes saben que yo trato de probar todas cosas naturales antes de ponerme químicos extras. Y ando todo con eso de tratar de reemplazar cosas que tal vez compramos en el súper, que tienen ingredientes que tal vez no son muy buenos, así que los estoy tratando de reemplazar por cosas naturales. Y en todas estas investigaciones encontré el tónico perfecto para la caída del cabello, para que te crezca el pelo y para todo. Miren, o sea, no les quiero engañar, hace 2 semanas que lo vengo usando, 2 semanas, sí. Primero, ¿se acuerdan lo cortito que tenía el pelo? Bueno, miren lo largo que tengo ahora el pelo, o sea, cómo me creció, me debe haber crecido los 2 dedos que me saqué, literalmente, chicos, miren lo largo que lo tengo. Los 2 dedos que me saqué de pelo ya me crecieron. Y miren esto, o sea, miren cómo me están creciendo todos los pelitos estos, ¿lo están viendo? Miren.
Tengo todos pelitos nuevos. Y no estoy tomando nada, chicos, no estoy tomando pastillas ni nada de eso, no estoy tomando nada. O sea, estoy con el shampoo ese que les conté, sigo con el shampoo, la crema para peinar y la mascarilla, pero estoy con este tónico que me lo pongo 3 veces por día, y realmente me funciona. Si no pueden 3 veces por día, 2 veces por día está bien, pero 3 veces es lo recomendado. Y no saben, y siento que el pelo lo tengo como más suave, lo tengo como más brilloso, lo tengo como más sano, ¿me entienden? Sano. Todavía no me hice la henna, así que este es el color cuando se me va decolorando, que se me hacen como reflejitos, más rubios. Y desde que me estoy haciendo la henna no se me pone tan naranja el pelo, es como que tengo más mi color natural, ¿me entienden? Con reflejos, porque bueno, estos son los reflejos que se me hacen con el sol, con los lavados y demás. Así que bueno, se los voy a compartir ese tónico porque realmente merece el mundo conocerlo, lo merece. Así que bueno, chicos, me voy a tomar el matcha, el mejor matcha ever, matcha con durazno, lo mejor, riquísimo. Si no lo probaron, pruébenlo, les va a encantar. Con frutilla está bárbaro también, con frutilla sí lo he hecho varias veces, resulta que no tengo frutilla. Con frutilla lo hice, es riquísimo. Con mango, me tendría, ¿saben qué? Comprar unas latitas de pulpa de frutilla, unas latitas de mango, de pulpa de mango, pero con durazno queda genial. Así que bueno, chicos, me despido porque ya toca ir a buscar a los peques. Nos vemos en el próximo video, que no sé cuándo va a ser, pero próximamente. Se vienen recetas, se vienen vlogs, Todavía tengo que terminar de hacer el video de limpieza. Todavía me falta limpiar a profundidad living, comedor, cocina. Tengo que hacer limpieza de armarios. Tengo que hacer muchas cosas, pero se vienen videos, así que bueno, nada. Estén atentos miércoles o viernes. Que próximamente va a haber más videos en el canal. Y obviamente no se vayan a perder que en noviembre empiezan las series de decoración de Navidad. No veo la hora ya. O sea, esta casa nunca la decoré para Navidad y ya quiero decorar. Ya. O sea, lo necesito. Necesito sacar ya todas las calabazas y poner cosas de Navidad, que creo que es lo más lindo que hay. Encima acá ya está anocheciendo más temprano, entonces siento que con lucecitas por la casa y todas esas cositas va a quedar espectacular. Así que bueno, no me quiero extender más. Nos vemos en el próximo video.